Bueno, perdón por las fallas técnicas. Entonces, ¿qué pasa con la tecnología? Quería presentarles algunos videos, pues vamos a ver si ahorita lo puedo lograr, para mostrarles unos ejemplos del tema del diseño de producción en un proyecto audiovisual y cómo se organiza la relación director de arte o diseñador de producción con el director. Como les decía anteriormente, pues debería mostrarles un poco mi trabajo para que entendamos un poco más adelante todo este desarrollo que he tenido como director con mis directores de arte. Bueno, está la presentación, ya, listo. No sé si alguno de ustedes entienden cuál es el concepto entre arquitectura, bueno, vamos aquí, vamos acá. ¿Tienen la noción de qué es un director de arte? ¿Alguien puede responder eso? ¿O un diseñador de producción? ¿Alguno de los de cine? ¿No? Bueno, de eso se va a tratar nuestra charla de hoy y de por qué en el mundo audiovisual se puede compaginar con la arquitectura. La definición de qué es la dirección de arte en el esquema de la dirección en las producciones audiovisuales es cómo se empiezan a crear esos mundos, esos look and feel que se empiezan a gestionar desde lo visual. Es decir, no solamente es el tema narrativo que pone el director o la luz, sino es todo el esquema artístico, espacial que se muestra dentro de una producción. No importa si es una producción animada o es una producción live action. ¿Qué pasa ahí? Ahí es donde empiezan y entran la mayoría de los directores de arte, que muchos de ellos son arquitectos, ya que tienen una noción espacial de lo que se tiene que diseñar. La dirección de arte tiene el concepto de director de arte y diseñador de producción. ¿Qué cambia en ambos? Generalmente en el mundo, el diseñador de producción es el que empieza a hablar desde el esquema global o general de concepto de diseño. Es decir, es el que empieza a crear la atmósfera, a hablar con el director, que ahorita vamos a entender un poco eso, generar lo que quiere el director con su película desde los aspectos arquitectónicos y artísticos y los empieza a poner en el papel. El director de arte es el que hace realidad esa visión conceptual y la pone desde lo visual y lo físico. Es el que ya empieza la construcción de todos los escenarios, hasta muchos de los efectos prácticos. Los efectos prácticos, a diferencia de los diseños, los VFX o los efectos especiales,
Los efectos prácticos son los que se hacen en lo real, no es en lo digital. Explosiones, caídas de casas, todos esos elementos los empieza a crear el director de arte. A nivel mundial se maneja como cabeza el diseñador de producción. Colombia tiene un gran diferencial y muchas veces por sus presupuestos, que no existe esa figura, sino que es el propio director de arte, que es el que pone todo lo físico, es el mismo que hace el diseño de producción. Es el que también se empieza a crear todo ese universo, pero también lo pone de una vez a la mesa, en el set, en la creación de los espacios. La función y el propósito del director de arte, ¿cierto? Como les decía anteriormente, es el que implica entender todo este aspecto visual que tiene el director en su cabeza a la hora y ser ese apoyo conceptual y físico a la hora de poner todo en el set. Acá estoy poniendo unos ejemplos de muchos, ahorita vamos a ver los ejemplos de algunos directores, de cómo se empieza a compaginar la visión del director con el director de arte o el diseñador. No es solamente poner o hacer que la escena se vea bonita, sino que todo tiene un concepto narrativo y también psicológico. La historia, si por ejemplo vamos a ver un ejemplo, Harry Potter tiene una construcción conceptual desde el diseño de arte o diseño de producción que es muy fuerte a partir de la visión de los propios libros y del primer director que creó la primera película. A partir de eso se empieza a crear todo este universo que uno ve. Vemos el castillo de Hogwarts y todo esto viene con una construcción de inspiración. Ahí viene una investigación y viene un trabajo conceptual que se empieza a hablar de, uno, la creación de estos mundos visuales que tienen que tener unos antecedentes. Dos, esos mundos visuales, como les dije anteriormente, no es solamente el actor, la cámara, la fotografía, sino que es un apoyo narrativo, porque si no hay una contextualización espacial dentro de los elementos artísticos, no se va a contar de una película. ¿Cómo podríamos hablar de que no es un apoyo si, por ejemplo, tenemos una película de terror y esa película de terror no tiene la atmósfera apropiada desde el arte? Es decir, vamos a ver, por ejemplo, Freddy Krueger, todo es a partir de los sueños. Entonces, cómo el director de arte empieza a poner la conceptualización de ese universo de los sueños a partir de la psiquis que tiene cada personaje? No sé si recuerdan alguna de las películas con la de Johnny Depp, que Freddy Krueger está metido en una especie de fábrica de metal, y cómo empieza uno a jugar con los elementos visuales, los pasillos, las cadenas, los sonidos, que empiezan a darle una concepción visual y sonora, todo muy sensorial, que empiezan a apoyar mucho la narrativa visual. El establecimiento de los tonos y los ambientes es lo que en ese punto estábamos hablando. Logro de coherencia visual. No se puede empezar a hablar de una pieza audiovisual que sea totalmente diferente en cada escena. Siempre tiene que, aunque sean mundos diferentes, que estemos desde la realidad o desde los sueños, tiene que haber una coherencia desde la estética visual, porque eso es lo que genera un hilo conductor. No podemos empezar a crear un mundo donde hay una escena tipo Britney Spears en sus videos pop noventeros y luego pasamos a una escena totalmente diferente a que sea un video de metal, con los mechudos ahí dándole, si no hay una coherencia visual. Se puede lograr, pero no se pueden romper los mundos, los paradigmas que se tienen dentro de la narrativa visual que tiene el director de arte y el director. Maximación del impacto estético. Muchos directores, ahorita vamos a ver grandes ejemplos de cómo se compagina la parte que es de la cabeza del director de arte, maximizan la estética desde la dirección de arte para generar una propia identidad visual de muchos directores. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, ¿quién da un gran ejemplo? Aquí tengo dos ejemplos muy fuertes de directores que manejan la dirección de arte muy bien y otros dos directores que tienen la dirección de arte muy basado a la realidad. ¿Quién da un ejemplo de un director que tenga una estética muy marcada a partir del arte? Tim Burton. ¿Hay otro? ¿Saben de otro director por ahí? Wes Anderson. Esos dos directores los quise traer porque son los que tienen la visión desde el mundo estético y entre su narrativa, pero con la concepción de la dirección de arte. Por eso se habla de la maximación del impacto estético. Y viene esa colaboración con el director que es para crear esos universos narrativos y estéticos que se tienen.
Ejemplos, claramente lo que les decía. Vamos a hablar de 4 directores con 4 de sus diseñadores de producción o sus directores de arte que generan una estética muy propia de ellos. Como lo dijimos ahorita anteriormente, el primero es Tim Burton. Tim Burton y su diseñador de producción, que se llama Rick Henricks. Rick Henricks hacía parte del equipo de Tim Burton en las partes de animación cuando él arrancó. Por eso muchas de sus películas, que es desde el 82, no sé si han visto ese cortometraje Vincent, que es con base a Vincent Price, que es este actor que hacía de películas de terror, y de hecho Vincent Price estuvo en su película El hombre de los de tijera, que era el padre de Edward. Tim Burton siempre ha tenido una característica, y ahí empezamos a hablar ya de cómo es la unión del director con el director de arte. La visión del director, en este caso, que es mi rol, es tratar de tener una estética o un concepto muy claro. Todos, cada uno de nosotros, independientemente del rol que uno quiera generar, ser arquitecto, ser comunicador o ser policía, todos tenemos una forma de contar la misma historia. Todos tenemos en la cabeza a Caperucita Roja, pero cada uno tiene desde su mente, desde sus propios sueños, a partir de los gustos, lo que genera su personalidad, genera una estética propia. Esa estética propia se refleja hasta en la forma de vestir. Y aunque no lo crean, el director de arte y el diseñador de producción también se encargan del tema del vestuario. Es la cabeza principal de todos sus elementos. Y ahí viene como, vamos a hablar como Tim Burton, desde ese mundo, desde ese geeky, ese mundo introspectivo de los cuentos de terror, por Edgar Allan Poe, por el propio cine clase B de los 70s y los 80, empezó a crear una propia estética que creo que todo el mundo la reconoce. Es súper onírica, surrealista, pero todo se basa a partir de ¿qué? De una construcción conceptual, pero él no lo puede lograr solo. Burton es dibujante, pero esos dibujos se tienen que trasladar y materializar al aspecto físico. Y ahí es cuando hizo este matrimonio. Muchas de las veces, aquí hago un paréntesis, los directores podemos trabajar con muchos directores de arte, con muchos directores de fotografía, pero muchas veces nos casamos con esos directores o esas cabezas de equipo entre el equipo de producción, porque son los que logran esa visión ya final que uno quiere. En este caso, Tim Burton ha trabajado, como vemos acá cronológicamente, con Rick Henricks desde el 82, de sus primeros cortos, hasta su última película que fue en el 2019. Y muchas de sus películas tienen esa estética tan particular que uno lo identifica rápidamente. Hay un par de películas que no tienen esa estética oscura, que por ejemplo es Big Eyes y lo que es se me perdió. La que es con Ewan McGregor, es del papá, Big Fish. Si uno ve el concepto, cuando uno empieza a ver la narrativa del director, uno ve, todas son parecidas, todas las películas son parecidas, pero hay películas que son particularmente diferentes, pero siguen conservando esa estética en el fondo. Big Fish y Big Eyes son mucho más coloridas que las anteriores, pero siguen manejando ese concepto súper conceptual y surrealista entre los personajes y el concepto visual. El siguiente, que estoy poniendo primero a los dos más característicos entre sus estéticas, es Wes Anderson. Creo que todos hemos visto muchas de sus películas y tiene una particularidad, es que todas se parecen a partir del concepto de arte y la paleta de color. Siempre son colores cálidos, el manejo de los planos siempre son súper simétricos, y esto es lo que hace identificar a Wes Anderson como un director que tiene una particularidad por el gusto artístico del diseño de producción y la dirección de arte. Wes Anderson se ha casado mucho con su director, que es Adam Stockhausen, que ha sido en gran mayoría de su carrera el director de arte, pero también ha trabajado con otros directores de arte en particular. Generalmente Wes Anderson también tiene esa particularidad de su narrativa que juega mucho entre el valor espacial, y aquí es donde digo por qué es tan importante el mundo del arquitecto como diseñador de producción, porque tenemos que hablar que aunque uno está viendo un plano o ve un plano cerrado o abierto, uno tiene que construir
todo el escenario, casi en 360 grados, para poder tener una coherencia visual en las escenas y que no haya un problema de raccord. El raccord es el empate, que no haya una incoherencia entre los planos cuando se está contando la historia, tanto en arte, fotografía y en el elemento de actores. Entonces, Burton, si ustedes lo ven, siempre hace movimientos de cámara hace planos cerrados, los abre y hace movimientos de cámara muy prolongados que permiten ver todo el manejo de arte que se tiene en el plano o en la historia. Ahora vamos con uno de mis favoritos, que es Christopher Nolan, con su director de arte, que es Nathan Crowley. Si vemos, pasamos de dos personajes o dos directores con un punto de vista en dirección de arte muy específico, muy identificable, que crean sus propios universos, a pasar a otro que es Christopher Nolan, que tiene una estética un poco más real. Es mucho más basado en lo que nosotros podríamos estar viendo y podría decirse que podría rodarse en cualquier locación. Pero Nolan tiene una particularidad especial en cuanto al concepto de diseño de producción, y es que él no le aunque tiene películas de sci-fi fantásticas, de acción que usted ve por ejemplo Inception, a él no le gusta hacer efectos VFX, no le gusta hacer efectos digitales. Él todo lo hace desde el set, desde el plató. Por eso acá entra el diseñador de producción a hacer que este universo y este mundo con sus efectos especiales se puedan realizar de manera perfecta. Quería mostrar aquí unos GIFs, pero ¿quién no recuerda la escena dentro de Inception? Que tenemos a Joseph Gordon-Levitt dentro del hotel en el pasillo y está todo el tiempo girando. Esto fue una construcción de un set gigantesco en un hangar de avión con el diseñador de producción, el director de arte, para poder hacerlo real. Esto no fue VFX, esto no fue colgado en una pantalla verde, esto no fue prolongación del arte, sino fue hecho todo en efectos prácticos. Lo mismo pasa con las últimas películas de él, aunque este director de arte no estuvo en Oppenheimer, la diseñadora de producción, porque fue una mujer la que hizo esta película Oppenheimer, el efecto de la bomba nuclear fue hecho real, no fue hecho con postproducción, se hizo una bomba, la figura de la bomba nuclear, de la explosión que tuvieron ellos de prueba, fue hecha todo a partir de efectos reales. El trabajo de investigación que se debe tener dentro del diseño de producción y dirección de arte para poder generar las texturas visuales, la forma, los colores, hasta la luz, aunque es un trabajo del director de arte, pero el director de fotografía, el director de arte es el que tiene que poner esto en elementos reales, ¿cierto? Interestelar tiene otro elemento que, aunque usted no lo crea, también se rodó real, y es la escena donde vemos al protagonista, Matthew McConaughey, en la parte de la biblioteca, que uno ve esos efectos prolongados. Por acá, esta parte de acá. Esto fue hecho real. Todo esto es en el mismo. Para Nolan le sueltan un hangar de avión para que pueda construir esos universos. Y esto fue hecho a partir de tiras elásticas para generar la sensación de expansión del universo, de ese librero en el que se puede encontrar con su hija generando esa clave Morse, pero todo esto fue hecho real. Entonces, acá viene la concepción dentro de la cabeza y el guión que tiene el director y de cómo un director de arte puede llegar a construirlo en lo real. Y el último ejemplo es Baz Luhrmann. Baz Luhrmann es un director australiano que creo que ustedes lo pueden reconocer. No es tan reconocido sonoramente por el nombre, pero es un director que se ha ganado un respeto a nivel internacional y casi lo compara con nivel estético con el de Wes Anderson, porque él tiene una particularidad en su arte, y es que él ha hecho, no sé si han visto El Gran Gatsby, se han visto Romeo y Julieta, ¿cierto? Tenemos la última que estuvo nominada a los Oscars, que fue Elvis, y Baz Luhrmann está con su diseñadora de producción, que de hecho es su esposa, Catherine Martin. Ella es la que le ayuda a construir desde su primera película en 1992
que fue una película de baile, ese universo glam. Si uno ve la película, uno se ve Moulin Rouge, ustedes lo ven, y es este elemento artístico que es de época. Miren la traducción que tiene esta película. Hablamos que es París en los 1800, 1900 en su principio, en esta época del cabaret, que es súper barroco, tenemos un montón de elementos visuales, brillos. Baz Luhrmann tiene este elemento muy basado a partir de lo glam, de lo glamuroso. Vemos Elvis, y si uno ve una película de Baz, siempre van a encontrar brillos, van a ver esta expansión de colores súper fuerte, y eso lo caracteriza a él muy bien. Romeo y Julieta tiene una escena que me parece súper bonita, que es cuando llega Leonardo DiCaprio a la iglesia y empieza a jugar con esos elementos glam. Cuando hablo glam, es ver a una iglesia con estrellas, con cruces en neón. ¿Cómo hace esa concepción de uno no utilizar, coger un espacio real y empezar a darle espacialmente un concepto artístico que puede destacarse muy fuerte? Eso es súper importante porque crear esos universos no solamente viene de la cabeza del director, sino que viene de una persona que en verdad tiene un concepto tanto de arquitectura, de construcción, como valores estéticos que son importantes tener en cuenta. Acá entonces empezamos a hablar de la colaboración creativa que hay entre el director y el director de arte. Este complemento se basa, el secreto para cualquier producción audiovisual, creo que para cualquier proyecto antes de comenzar, es la etapa de preproducción. La etapa de preproducción es súper importante porque es ese momento de tener estas sentadas creativas con todo el equipo de trabajo para empezar a construir todos esos universos. Esos universos no se pueden traducir si no hay puntos de vista diferentes, no todo se basa, y hay que romper un poco ese mito de que el director es el que maneja todo, sino que en verdad todo eso es un equipo de trabajo. El director solamente tiene un punto de visión, maneja unas referencias, unos conceptos visuales de los cuales él quisiera plasmar en su película para poder narrarla, pero eso no se hace realidad si no hay una sentada con todo el equipo de trabajo. En este caso, con el diseñador de producción, debemos entender una cosa, y es que ese diseñador de producción te puede decir sí, no, se puede hacer, porque también pasa una cosa que pasa en cualquier proyecto que uno tenga para la construcción de un edificio, el presupuesto. Muchas veces, viene el director tiene una cabeza creativa, hay un personaje que es el productor general, que es el que maneja todo el tema de presupuestos, es el como más organizativo, y es el que le da un valor a los equipos de producción, y en este caso también al director de arte. El director de arte también tiene que empezar, a partir de la conceptualización, a entender cómo va a lograr todo este manejo conceptual y de construcción a partir de la creación. Entonces, la primera etapa que uno dice es la comunicación constante. La comunicación constante es, si ustedes van a sentarse si deciden tomar el camino de ser un director de arte, un diseñador de producción, es poder entender la cabeza de ese director. Y eso es un trabajo de psicólogo. Y literalmente, como de ustedes tomar el rol de ser un psicólogo y luego ir al psicólogo porque uno quisiera matar al director. Los directores muchas veces son tan caprichosos que mandan a construyen y mandan a destruir porque no es lo que quieren. Y ahí es donde se tiene que llenar de paciencia para poder lograr que los elementos visuales, poder llegar a la mejor exactitud posible para evitar estos gastos innecesarios, porque ustedes van a tener que pelear con el productor para que les dé más dinero porque el director no quiso, o llegar a una comunicación constante con ese director y poder llegar a entender lo que tiene ese personaje, ese director en la cabeza, y poder conceptualizarlo en un espacio abierto, cerrado, lo que ustedes crean. El desarrollo del concepto, entonces a partir de que ustedes tengan esa comunicación con el director y medio entiendan qué es lo que él quiere,
poder sentarse a empezar a desarrollar todo el concepto. Es cuando ustedes empiezan a desarrollar una idea para la construcción de un edificio. Buscan referencias, buscan inspiración, también tienen que investigar. Vuelvo a tomar el ejemplo de Oppenheimer, y es el hecho de que, bueno, una bomba nuclear no es lo mismo que una explosión normal de dinamita o una explosión de un carro, que es totalmente diferente, tiene otros conceptos químicos desarrollados a los que tienen que mostrarlos visualmente. Lo mismo pasa cuando vamos a mostrar una película. Entonces, si es una película de época, empezar a hacer un trabajo de investigación de elementos de arte que sean lo más verosímil posible dentro del concepto artístico o espacial para poder lograr las cosas. Ahí viene la etapa de conceptualización. Planificación y presupuesto, lo que les decía anteriormente, que es el tema, a partir de que uno tenga todos los elementos visuales conceptuales montados, poder llegar y pensar con el presupuesto que tiene cómo lograrlo, cómo poder construir ese universo. A partir de eso ya viene el proceso de diseño y creación, que es ya la conceptualización desde el concepto hecho realidad. Llegar al set y poder ver los elementos puestos en escena y ver que todo funcione. Si solamente son decorativos o son elementos prácticos que van a tener alguna acción dentro de la escena. La dirección del set. No es solamente el director de arte o el diseñador de producción, desde una preproducción, estar haciendo todo y dejar montado. En el rodaje, no es solamente el director el que está sentado detrás del monitor, sino que está el director de arte con el director de fotografía, que son las tres cabezas principales dentro de una producción audiovisual, y mientras se está rodando, se está revisando qué está pasando plano por plano, si hay algún elemento de arte que no funcione, yendo a cambiar. El director de arte siempre está pendiente de que todos los elementos dentro del plano estén como se planearon desde el inicio. Y otra cosa súper importante, que es que haya una secuencia dentro de lo que está pasando. Si hay un plano abierto y había un florero y pasamos a otro ángulo, a un plano medio, pero se sigue en el florero y no está ahí, eso es problema del director de arte, porque debe saber de que los elementos deben estar puestos. Es un elemento, es un rompecabezas súper fuerte dentro de la producción, porque la película no se rueda como uno las ve, no es lineal. Uno tiene un esquema o un plan de rodaje que se maneja. De hecho, es tan importante el manejo de los espacios que uno planifica los rodajes, los planes de rodaje a partir de los espacios. Entonces, dentro de una película que uno podría ver, hablemos de Grand Gatsby, se habla de esta casa, donde está Leonardo DiCaprio, que es el Gatsby, y es súper linda. Todo se tiene que rodar primero en la casa, porque todos los elementos artísticos principales y la gran cantidad de escenas en la película son las que se manejan en este espacio. Y de ahí se empiezan a depurar espacio por espacio para empezar a contar esa historia. Luego se arma ese rompecabezas en edición. Por eso es importante el tema del raccord o la secuencia que se debe tener tanto en arte, en fotografía, como los elementos narrativos. Y, aunque no lo crean, también están en etapa de postproducción. Uno dice, bueno, pero si nosotros ya terminamos el rodaje, soy el director de arte, estoy acá, ya terminé de montar este mundo, ya monté eso. No, uno desde el punto de vista de la colorimetría, desde el espacio, desde los elementos, el director de arte también hace parte de las primeras visualizaciones de las películas o de las piezas audiovisuales, para revisar de que los elementos que hayan tenido hayan funcionado y esto sirva de feedback o retroalimentación para futuros proyectos que se van a realizar. Voy a ver si logro, ¿tenemos tiempo? Sí, tenemos, no sé si funciona acá. ¿Quieres hacer la memoria? ¿Me puedes hacer un tipo de memoria? Gracias. Voy a darles un gran ejemplo de un comercial donde tenemos el behind the scenes del diseño de producción, de toda la producción y el resultado final de cómo se piensan esos proyectos.
bueno, no sé si de pronto podemos abrir una ronda de preguntas, si de pronto alguien quiere algo. Vale, y podemos hacer como caras de que quiere presentar algo. ¿No? ¿Qué pena? Bueno, me gustaría que pues, nos contaras a todos, ya que tenemos pues, estudiantes de arquitectura y cine, como de tanto qué sugerencias de películas tienes para estudiantes de arquitectura que quieran empezar como a explorar este mundo visual, esta estética visual, que los ayude como a entender un poco más sobre la dirección de arte. Bueno, películas de arquitectos no tengo muy presentes, pero dentro de los elementos que creo que escogí a los 4 directores que más me parecían que es como para empezar, como directores de arte, empezar a explorar ese camino, son estos 4 en particular, en realidad. Y el de Parasite, John Kuback, creo que es. El proceso de producción, el proceso de diseñar de producción de Parasite es muy particular porque, no sé si han visto esta película, que ganó Oscar. Esta película se basa sobre 2 casas en particular, la de una gente pobre y una gente rica. Todo el diseño de producción de la casa rica es con base a un arquitecto. Esa casa no existe y tomaron la decisión de crearla por los bloques. Tiene 3 pisos esta casa. Y el diseño de producción de esta película se basa en muchos elementos arquitectónicos, porque todo el tema que tiene esta película va a ver desde lo importante de la semiótica desde la dirección de arte es, ¿quién recuerda esta película en particular? Levanten la mano, si la vieron. Ok. Recordamos que la familia pobre vive en un barrio, si lo vemos, abajo. Literalmente tienen que bajar escaleras y esta familia, de hecho, vive casi en un sótano. Esto, semióticamente y arquitectónicamente, maneja un manejo narrativo donde vemos que de qué más abajo se puede llegar en la escala social, no solamente desde los personajes ni del barrio, sino también desde los elementos arquitectónicos. Si recuerdan, hay una escena que dentro de la casa de ellos el baño no queda abajo, queda en la parte superior. Y en la escena que se inunda todo, lo único que queda arriba siempre va a ser el baño. Y son esos valores simbólicos que le quiere dar el director a todos los elementos visuales. ¿Sí ven? No solamente es como que uno generalmente ve el baño donde uno caga, donde está, no tiene que estar lo más abajo para que los olores, no, está arriba. ¿Cierto? Y si ven, estos personajes tienen desde la sala, el único acceso de luz que tienen es una ventana, pero están más abajo de la calle. Eso sigue por debajeándolos a ellos. Entonces, uno ve eso es como, bueno, que son gente pobre, eso es normal, se meten donde quieran. No. Todo tiene una razón de ser cuando se trata de un aspecto audiovisual o de una historia. Y si lo ven, los aspectos arquitectónicos, hasta el mismo barrio, es súper saturado en la información que se tiene. Las calles, las basuras, todo. Ahora, si nos vamos al contraste, vamos a ver de que la familia rica, todo el tiempo es subir, subir, subir. Las calles son siempre faldas. Y la casa comienza son 3 niveles, que ni siquiera son 3 niveles que sean verticales, sino que van en forma de escalera. Eso tiene una razón de ser y es el ascenso de la sociedad o del propio estatus social. Si ven, hasta ese aspecto de la escalera se ve en la mesa que tienen de centro cuando los personajes se meten, cuando se están escondiendo, la escalera es en forma de escalera. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se quiere dar, ¿no?, la mesa del centro. Toda la mesa del centro. Entonces, si lo ven, todas las películas en realidad tienen un aspecto arquitectónico y visual que es semiótico y eso se lo dan ustedes como diseñadores. Yo quiero una exclusión, quiero meterme a un universo Everything, Everywhere, All at Once, que creo que es una película que
no sé si la han visto, que es estos viajes de los multiversos. Es una película que se hizo con bajos recursos, pero todo el concepto arquitectónico y espacial, y a partir de pensarse el presupuesto, se hizo una sola locación, aprovechando los elementos recursivos que tenían. Y para generar todos los efectos se hicieron solamente con pantallas verdes y elementos prácticos pero básicos. Desde ahí mismo el director de arte también pensó qué se tenía que hacer y se sentó con el director de arte o el diseñador de producción, también se tiene que sentar con la diseñadora de vestuario. Entonces, si se acuerdan de la hija que es este personaje maligno, los vestuarios son súper kitsch, son como un collage de muchos elementos, toda la película son collage. Es como podemos construir un diseño a partir de retazos. Vuelvo otra vez, otros directores, vamos otra vez con Tim Burton, otro que sí creo que es el que más le pega el tema arquitectónico es Wes Anderson. Wes Anderson tiene el concepto arquitectónico más fuerte en todo, desde los planos, la concepción espacial, desde la simetría, esos son como los mejores directores. Pero cualquier película, hasta un videoclip, tiene un diseño arquitectónico para lograrlo. Quería presentarles unas dos referencias de OK Go, esta banda, que todos los videoclips de ellos son con base en diseño de producción, pero no logré bajar nada por el estilo, pero se los quedo viendo y les pido mil disculpas por los problemas técnicos. No sé si preguntas, si les da pena, no les da pena. ¿No? Bueno, muchas gracias.